Dios les bendiga, hermanos. Los niños se van a quedar aquí. No van a tener clase por el día de hoy. Amén. Gloria al Señor. Agradezco a Dios, hermanos, que tenemos luz en el templo. Al 5 a las 10 más o menos la vinieron a conectar por los aires. Creemos que se desconectó algo aquí del poste. Desde allá lo reportamos. Y veníamos ya preparados para pasar un tiempo de calor en la presencia del Señor, de fuego consumidor. Pero Dios en su misericordia tuvo a bien, ahorita 5 a las 10 terminaron de conectar todo y damos gracias a Dios porque es nada más su misericordia, el amor que Él nos tiene, amén. Porque somos su pueblo, somos su iglesia, hermano. Y Él está aquí y nosotros solamente como iglesia, nosotros solamente contamos con el respaldo de Dios, hermano. De ningún hombre, solamente de nuestro Padre. ¿Y sabe qué? Es el único que necesitamos. ¿Sí? Y es el único que nos hace falta. Amén. Y nunca nos ha quedado mal nuestro Señor. Pero aún, si le hubiera placido dejarnos sin luz, el nombre de Él sea alabado y sea glorificado. Y nosotros venimos a rendirle culto, estemos cómodos, nuestra carne o no. ¿Sí? Siempre debemos de tener esa madurez de que, gloria a Dios, qué bueno que hay luz. No es queja, qué mejor, ¿no? Los niños, o sea, todo, Dios ama a sus corderitos, nos ama a nosotros. Pero si no fuese así, aún así con todo, hermano, yo sé que usted y yo venimos con ese pensamiento y esa decisión de adorar a Dios. Esto es extra. Estos son detalles que tiene Dios para con nosotros, que tanto nos ama. Amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Primera de Reyes 19:4, por favor. Primera de Reyes 19:4. ¿Lo tenemos? Lo voy a leer. Primera de Reyes 19:4. Acuérdese, si por alguna causa hay un error ahí de dedo y le doy una cita que no concuerda, avísenme. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. ¿Estamos, hermanos? Dice, y él, Elías, se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Cierra tus ojos. Padre, en este día, Señor, te damos gracias por la paciencia, el amor, los cuidados, Señor, cada atención que tú tienes para con nosotros, como iglesia, en lo personal, como familia, en los trabajos, Señor, en toda situación, Padre, económica, familiar, de todo, Señor. Sabemos que eres tú solamente y a ti damos la gloria. Hoy te rogamos que tus ideas, Señor, puedan plasmarse en nuestra alma, Padre eterno, porque nos haces falta, porque te necesitamos. Damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. En tiempos anteriores hemos tenido estudios de Elías, de todo lo que él, como siervo de Dios, hizo en Dios. Hemos hablado de las cosas que él vivió, tanto buenas como complicadas, pero hoy quiero enfocarme, hermanos, al momento difícil de la vida de Elías. Todos tenemos momentos difíciles en nuestra vida, distintos momentos, desde niños, ¿sí?, hasta ya adultos. Siempre vivimos momentos difíciles a distintos niveles según nuestra edad, dependiendo de nuestras responsabilidades.
dependiendo de muchas cosas. Pero Elías, aunque servía a Dios y lo servía de una manera excelente, hacía todo lo que Dios le decía, con todo y eso, no estaba exento de tener problemas, hermanos, como tú y yo. Y que esos problemas le afectaran a él. Tú y yo sabemos cómo nos afectan los problemas. Aunque sea un niño de 3 o 4 años y tiene problemas en su casa, en la familia, en lo que sea, se nota su comportamiento. Igual nosotros, ¿por qué? Porque hay algo aquí adentro que sucede. Ahora, les recuerdo nada más, para hacer un poquito de memoria, el nombre de Elías significa Jehová es mi Dios. Jehová es mi Dios. Y junto con Moisés es considerado, o son considerados, los profetas más importantes del Antiguo Testamento. ¿Sí? Elías y Moisés, tanto que recuerda allá en la transfiguración que tuvo el Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo iba a ser ya entregado, que iba a comenzar la etapa difícil para el Señor Jesucristo, y que Dios mandó a 2 siervos que se presentaron con él para animarle. ¿Se acuerda de ese momento? ¿Qué siervos eran? Moisés y Elías. O sea, imagínense la importancia de estos 2 siervos, ¿sí? Que se presentaron ahí en el monte de la transfiguración. Apunte solamente si quiere leer acerca de esto, ahí viene en Mateo 17, no lo vamos a leer, estamos enfocados en Elías. Y creo que el pasaje más sobresaliente de Elías, ¿se acuerda cuando no iba a llover? Que Elías dijo, no va a llover, y no llovió. Pasaron muchas cosas, pero creo que esta etapa de Elías cierra con un clímax bien impresionante. ¿Se acuerda cuando los profetas de Baal, ¿sí?, estaban ahí, los 450, y que le dijo Elías, ok, vamos a ver quién es Dios, si Baal o Jehová? Vamos a ver, órale. No, pues juega, dijeron nosotros. Hicieron ahí unos altares, ¿se acuerdan? Cada quien hizo el suyo, y empezaron desde la mañana los de Baal ahí a dar vueltas, brincos, a hacer un montón de cosas, y para que descendiera fuego del cielo, y descendió fuego, no. Por el otro lado, Elías, todavía de manera sarcástica, y pues yo creo que Elías estaba tan confiado en Dios que hasta sus chistes ahí se aventó, ¿verdad? Y dice la palabra que les gritaba, y en el original dice que les gritaba y les decía, pues grítenle más fuerte. La Biblia, traducción que tenemos nosotros, no viene así, pero el original es lo que les decía. Esto que le voy a decir. Decía, grítenle más fuerte porque a lo mejor está en el baño. ¿Sí? Háblenle más fuerte porque estaban ahí cortándose las manos y sacándose sangre de todos lados para que a ver si Baal les mandaba fuego. Y no. Y Elías todavía se burlaba de ellos, porque sabía que es una falsedad, todos los dioses fuera de nuestro Padre. Y cuando Elías ora, desciende el fuego, consume todo, es algo impresionante, ¿sí? Yo considero que este es el clímax del ministerio de Elías. Y aunque acababa de suceder esto, hermanos, recuerda que inmediatamente después de esto Elías mata a todos los profetas de los dioses ahí falsos, ¿sí? Y se entera una persona que aborrecía y odiaba a Elías. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? Era una mujer. ¿Isabel? Jezabel. Jezabel. ¿Sí? Jezabel era la esposa de Acab.
Ellos estaban reinando a Israel, en Israel eran los reyes, pero Jezabel no era de Israel, ella era pagana, pero Acab, en lugar de tomar a alguien del pueblo de Dios, tomó una pagana, y esa pagana trajo sus dioses, convenció a Acab, y Acab comenzó a hacer que se levantaran templos y altares a dioses falsos por todo Israel, porque pues él era el rey. ¿Sí? Y cuando Elías hace todo esto, obedeciendo a Dios, Dios le responde. ¿Sí? Y cuando Jezabel se entera de lo que hizo Elías, de que le mató a todos sus sacerdotes, ¿qué es lo que le manda decir Jezabel a Elías, el siervo de Dios? ¿Qué le dijo? ¿Se acuerda que le mandó un recadito muy especial? Antes de 24 horas, ¿qué? Chéquenle, ahí viene la palabra. O sea, sé que le iba a dar, como dijo el chinito, cuello. Le mandó una amenaza de muerte. Le dijo, en menos de 24 horas, tú vas a estar como uno de los profetas que mataste, muerto. Y esto ya lo vimos, hermano, por eso no estoy metiéndome a esto, ¿sí? Si tiene alguna duda, no estuvo por alguna causa o algo, busque en YouTube, ahí en Esperanza de Vida Sonora, ahí está la enseñanza acerca de esto. Cuando Elías escucha esto, esta amenaza que le mandó decir Jezabel, ni siquiera se lo dijo en persona, Elías, que era un hombre con sentimientos, debilidades y pasiones igual que las suyas y las mías, ¿sí? Cayó, hermano, y comenzó a vivir algo que yo llamo una crisis de fe. Una crisis de fe. Y una crisis de fe, hermano, nos puede llevar por caminos terribles, por el enojo, la desesperación, la angustia y finalmente hasta la depresión. Quiero que ubique y que no pierda de vista esto. Esa crisis de fe, esa amenaza que recibió por parte de Jezabel, no la hizo por haber hecho algo malo, la recibió por haber obedecido a Dios, hermano. Quiero que esté consciente de esto, ¿sí? Y aunque en un principio vimos a Elías muy victorioso, muy contento, hasta chistes les decía, jugando ahí, burlándose de los falsos profetas, era un siervo de Dios que estaba experimentando lo sobrenatural en Dios, ¿sí? Había vivido años tremendos en Dios y había visto su mano, había realizado cosas extraordinarias, ya había desafiado a Acab y a Jezabel, diciéndoles que no iba a llover, y no llovió. Por eso lo querían matar. Y luego con lo de los altares también, y luego cuando mató a todos los falsos profetas, ¿sí? Derrotó a todos, hermanos, y todavía oró, ¿sí? Y Dios le respondió y cayó fuego del cielo. Elías, para mí, si yo lo hubiera visto, me hubiera parecido alguien invencible, alguien súper espiritual, que jamás podría caer en una crisis de fe, que jamás podría sentirse derrotado si había vivido todo lo que hemos visto y lo que anterior en otras predicaciones hemos estudiado también, ¿sí? O sea, era como que super Elías, ¿sí me explico? Bien espiritual, bien fuerte en Dios, bien allegado a Dios, estaba lleno de su presencia, de la presencia de Dios. Pero de repente, hermanos, ahí en el capítulo 19 de Primera de Reyes que leímos,
Nos encontramos con un Elías distinto. Y cabe mencionar que habían pasado unas cuantas horas, hermano, de que había descendido fuego del cielo, de que había matado a todos los profetas, de que había vivido el evento más emocionante de toda su vida, sin contar otras tantas cosas que ella había vivido impresionantes de Dios. Hacía unas cuantas horas que había estado en el punto más elevado, por decirlo así, de su ministerio, donde era más famoso que nadie más en todo, más conocido en todo el pueblo de Israel. Pero en este capítulo 19, ahí en el verso 4, nos encontramos a un Elías lleno de miedo, hermano, huyendo como un cobarde, agotado de tanto hacer para Dios sin lograr los objetivos, sin lograr nada. Todo lo que he hecho para Dios y ha sido en vano. Esa era la sensación de Elías. Es más, ¿sabe cómo estaba Elías? Deprimido y queriéndose morir. Estamos hablando de ya una crisis de fe, ¿sí? De una depresión de esas profundas, peligrosas. Él no estaba pensando en suicidarse. Quiero aclarar eso. El suicidio no es de Dios por ningún lado. Aunque usted escuche, porque hay doctrinas torcidas cristianas, y usted no busque, pero las va a oír y le van a llegar algún día, que dicen falsamente que si un cristiano se suicida, se va al cielo. Mentira, eso es lo que quiere el diablo. Que te creas eso como se lo creyó Eva, ¿verdad? ¿Para qué? Para que te pierdas eternamente. Eso no es cierto. Elías, fíjese bien lo que dijo. Ahí en el verso 4. Basta ya, oh Jehová. No dijo, me voy a quitar la vida. ¿Qué dijo? Quítame tú, Jehová, la vida. Es muy distinto. Pero algo que sí observamos es que él ya deseaba morirse. Imagínense cómo se sentía. Nadie levanta la mano. Pero ¿alguna vez has estado en una situación tan fuerte en tu vida que has sentido esa sensación? ¿Te ha pasado ese pensamiento por la cabeza? Esto es más recurrente cada vez. Y lo peor de todo, hermano, es que no nada más en los adultos emproblemados, sino también en los niños chiquitos. Es increíble la tasa de suicidios, ¿sí? El porcentaje, cómo ha aumentado en los últimos años en niños. 7 a 11 años, es una cosa terrible. ¿Qué fue lo que llevó a Elías a este estado tan difícil, a este estado emocional? ¿Cómo pudo de un instante de estar a mero arriba como un exitoso siervo de Dios, a de repente estar en el desierto huyendo cobardemente? ¿Cómo pudo estar apenas hace unas horas frente a millones de gente, ¿sí?, enfrentándolos y retándolos? Lo podían matar, ¿a poco no? Ahí estaban todos, pues sí. Yo creo que si a pura camorra lo agarraban entre los millones que había, con eso tenía para que lo mataran, a puro camorrazo. ¿Sí? No hacía falta, o sea. ¿Y dónde estaba la valentía, la seguridad de Elías? En Dios. Pero ¿cómo es posible que en unas horas cambiara y ahora estaba huyendo cobardemente? ¿Qué fue lo que sucedió, hermano? De estar tan alto y caer a lo más bajo. ¿Qué hizo Elías? ¿Y cómo vivió con su aflicción de espíritu? Porque la depresión, hermano, es una aflicción de espíritu, es un espíritu que está afligido. Y no estoy hablando de espíritu de aflicción.
hay un espíritu de aflicción en mi vida. No confunda esto. Estoy hablando, mi espíritu, tu espíritu se aflige. No es un espíritu que envió el diablo de aflicción. No, eso no existe. Sí hay demonios, ¿sí? Pero no pueden controlarnos ni pueden introducirse en nuestras vidas, porque nosotros le pertenecemos a Cristo y no tienen parte ni suerte con nosotros. ¿Ok? La luz es más fuerte que las tinieblas. Estoy hablando de mi espíritu, el espíritu que yo tengo ahorita, este espíritu que ahorita se siente gozoso. ¿Sí? Mi alma está gozosa porque he estado en la presencia de Dios, ahorita en la alabanza, en la adoración. ¿Sí? Y hay gozo en mi corazón al exponer las ideas de la palabra. Este espíritu, ¿sí?, que puede caer, hermanos, a tener una crisis de fe, a vivir, hermanos, con una aflicción, afligido mi alma, afligido mi espíritu. Elías había pasado mucho tiempo trabajando de manera incansable para Dios, hermano. En ese tiempo que les platicaba, que es más o menos 900 años antes de Cristo, pasó esto. Acab les decía, él hizo todo lo malo delante de Dios. Él obedeció y quiso agradar a su esposa, que era pagana, y terminó estableciendo como Dios oficial en Israel a Baal y a otro montón de dioses ahí que tenían, falsos, ¿sí? Y cuando Elías se ve amenazado, es que viene un desánimo a su vida. Y este desánimo, hermano, no vino porque le tuviera miedo a Jezabel. Les acabo de decir, hacía unas horas había estado con él, con todo el pueblo, enfrente de todo el pueblo. Jezabel podía haberlo mandado a matar ahí mismo. Pero Elías sabía quién estaba con él. ¿Qué fue lo que desanimó a Elías? ¿Qué fue lo que provocó que Elías, alguien que normalmente buscaba a Dios para pedir sus instrucciones, es decir, no hacía nada sin que Dios se lo dijera? Padre, voy a comprar un carro. ¿Es tu voluntad, Padre? Padre, voy a estudiar tal carrera. ¿Es tu voluntad, Señor? Padre, voy a ir a un viaje. ¿Es tu voluntad? ¿Sí? Elías no hacía nada sin consultar primero a Dios. Y cuando Dios le decía que sí, entonces Elías lo hacía. Si Dios no le respondía o le decía que no, él no hacía nada. Todo era bajo la guianza de Dios. Ese era Elías. ¿Por qué le afectó tanto? ¿Sí? Que Elías hizo algo que no acostumbraba a hacer. Cuando supo la noticia, no consultó a Jehová para tomar la decisión de irse al desierto. Esa decisión la tomó sin consultar a Dios, hermano. Y chéquenlo en la Biblia. No dice que consultó a Dios. Solamente expresa la palabra de Dios, que cuando escuchó esto tuvo temor y salió al desierto, ¿sí?, camino de un día. No consultó a Dios. ¿Qué fue lo que le golpeó tanto a Elías? ¿Sí? Para que después de un día de camino se sentara ahí debajo de un enebro, dice la palabra de Dios. Y luego cuando se pone a orar, por fin se acuerda de Dios. Después de un día de andar corriendo, de andar huyendo, sin habérselo consultado a Dios, habla con Dios y nada más habla para una cosa, para decirle, quítame la vida. Fíjense ahí el verso 4. Dice, y deseando morirse dijo, basta ya. Esto fue lo primero que dijo, hermano, después de la oración que hizo allá en el altar, de aquella oración súper exitosa cuando descendió el fuego. Después de eso ya no habló con Dios hasta que le dijo a Dios, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué provocó esto, hermano? Que Jezabel
lo amenazara. ¿Cree usted que Jezabel tenía tanta autoridad como para impresionar a Elías? No, hermano. ¿Qué provocó el desánimo, la aflicción en el alma de Elías para que cayera a un desánimo tan profundo, a una depresión tan profunda que ni siquiera le veía sentido a seguir viviendo? Qué feo eso, ¿eh? No sé si alguien haya sentido eso alguna vez. ¿Qué fue lo que sucedió, hermanos? Elías es obvio que estaba sufriendo una tristeza. Estaba padeciendo. Y esto, hermano, es una depresión. Y la depresión o aflicción del alma es algo que impacta y afecta negativamente a nivel espiritual, ¿sí? A nivel mental, emocional y hasta físico. La gente deprimida, hay unos que comienzan a comer mucho, ¿sí? Bueno, cuando son adolescentes, pues no es porque estén deprimidos, es porque son medio dragoncitos, ¿verdad? No es depresión. Otros, ¿qué más sucede cuando alguien se deprime? ¿Se les quita el hambre? ¿Qué más? ¿No duermen o duermen mucho? ¿Sí? Adolescentes no están deprimidos, es también parte de su crecimiento. Mal genio, andan, pero de que ni te me arrimes porque luego. ¿Qué más sucede? Nos apartamos de la demás gente, ¿sí? ¿Qué más? Lloramos. Miren, cada uno podemos vivir una depresión de manera súper distinta. Y la mayoría de las veces ni siquiera sabemos que estamos deprimidos. A lo mejor algunos están diciendo, yo como mucho, a lo mejor estoy deprimido. Pues a lo mejor no, a lo mejor nomás eres de buen diente, ¿verdad? No necesariamente es la depresión. Oye, qué deprimido andas, ¿verdad? Elías, ¿qué fue lo que hizo? Caminó un día y luego, ¿qué dice la palabra? ¿Qué hizo? Debajo de un enebro se quedó dormido. Dentro de esa depresión, dentro de esa aflicción de alma, dentro de esa crisis de fe que Elías tuvo, ¿por qué? No podemos tú y yo decir, Elías se pasa si no acababa de ver a Dios. No, hombre, si hubiera sido Elías, hubiera orado para que le cayera fuego a Jezabel y la consumiera. ¿Por qué no se le ocurrió eso a Elías? Pues si acababa de orar, yo estaba con él, ¿cómo que salió huyendo? Se pasó Elías, hermanos. Elías era como tú y yo, con sus debilidades, ¿sí? Con sus pensamientos, con sus inseguridades, ¿sí? Pero aún dentro de todo eso, él no dejó de ser siervo de Dios. Y Dios, cuando vio a Elías ahí deprimido, aunque no le había hablado, y cuando le habló nomás le habló para decirle que le quitara la vida, Dios, ¿qué fue lo que hizo? Ahí en el versículo 5 y 6. Alguien léalo, por favor, puesto de pie. Amén, gracias. Elías, ¿cómo respondió o cómo le afectó esa depresión? Con sueño. Y miren el cuidado tan hermoso de nuestro Padre, ¿sí? No se puso a regañarlo,
No se puso a decirle, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué saliste corriendo? Ni me tomaste en cuenta. No se puso a pedirles cuentas ni nada, hermano. ¿Qué fue lo que hizo? Lo primero que hizo fue suplir lo que él necesitaba en ese momento. Nada más lo despertó, ¿para qué? Para darle de comer, hermanos. Y luego lo dejó que se volviera a dormir. ¿Sabe por qué? Porque nosotros habitamos en un cuerpo corruptible y débil, que se ve afectado, ¿sí?, cuando hay aflicción en nuestra alma, cuando hay tristeza, hermano, cuando estamos pasando por cosas fuertes. Tal vez a otros no les afectan las cosas como a ti te afectan esas cosas. Tal vez tú la estás pasando junto con tu familia, o junto con otros empleados, o compañeros de la escuela, o amigos. La misma situación, pero resulta que a ti sí te afecta. A Elías le afectó, hermano. ¿Sí? Y Dios, que conocía y que amaba a Elías, fíjate el cuidado tan hermoso que tuvo. Le mandó comida. Dios sabía que necesitaba alimentarse. No lo abandonó. Le mandó comida, nada más lo despertó y le dijo, come. Elías se levantó, comió y se volvió a dormir, hermano, de nuevo. Eso, hermanos, es lo que hace Dios con nuestra vida cuando estamos pasando por tiempos de aflicción en nuestro espíritu. A veces son consecuencia de nuestra propia carencia de fe, por eso le llamo esto que fue una crisis de fe. Todos estamos expuestos a esto, ¿sí? Y caer en estas crisis de fe, hermano, no tiene que terminar con nuestro caminar en Dios y decir, ay no, pues ya caí en esto, ya no merezco seguir en Dios. Al contrario, hermano, con más ánimo tenemos que buscar a Dios para poder ser restaurados. Después de esto, de que ya Elías durmió quién sabe cuánto, no dice cuánto, comenzó a caminar por el desierto 40 días, ¿sí? 40 días por el desierto, pensando, sintiéndose amenazado, sintiéndose deprimido, sintiendo cosas en su alma. Yo no sé si por ratos lloraba, si por ratos se detenía ahí en unas sombritas por lo mal que se sentía. No sé si a ratos pensaba que ya se había terminado todo para él, que no valía la pena las demás cosas, que todo lo que había hecho había sido en vano. Les decía hace rato, ¿qué fue lo que provocó en Elías esta crisis de fe, esta depresión, esta tristeza tan profunda? Lo que provocó en Elías esto no fue la amenaza de Jezabel. Está comprobado y demostrado que anteriormente Elías se había presentado ante ellos, primero para decirles, ustedes andan bien mal, arrepiéntanse, y si no se arrepienten, no va a llover. Y no llovió. Elías fue en persona. Después de esto, y de que lo anduvo persiguiendo por años, hasta que Elías se vuelve a presentar, ¿sí?, porque Dios le dijo, se enfrenta a esos millones de personas, y Elías no tuvo miedo. Elías no se deprimió, no le afectó esa amenaza, hermanos. A Elías le afectó, ¿sabe qué? Que todos esos años estuvo batallando por un objetivo. El objetivo era que el pueblo de Israel quitara a esos falsos dioses y se regresara a Jehová. Pero para eso era necesario que la cabeza, Acab, ¿sí?, fuera el primero que se arrepintiera, porque él fue el que mandó poner todo ese cochinero en el pueblo. Y Elías pasó toda la historia que dedicamos domingos a esto, ¿sí?,
Desde que fue y se enfrentó, y luego fue ahí al arroyo, y se acuerda que los cuervos le llevaban de comer, y luego se secó ahí, y luego se fue con una viuda que también lo tuvo ahí varios años, y luego Dios hizo milagros, y todos estos años, y luego después de esto, ir a hacer algo extremadamente milagroso e impresionante, como que descendiera el fuego y que consumiera todo ahí. Impresionante todo esto, para que en menos de 24 horas o en unas cuantas horas, aún y aunque mató a todos los profetas de esos falsos dioses, Jezabel le mandara a decir: te voy a matar por lo que hiciste. ¿Sabe qué fue? ¿Cuál era el punto de Elías? El punto de Elías no es: ay, me va a matar. No, el punto de Elías era: todo lo que he hecho durante estos años por este pueblo, porque Dios así me lo dijo, todo lo que ha sucedido, todo lo que me he expuesto, todo lo que he batallado, lo que he sufrido, tantos años que he invertido en esta misión, para nada. Porque resulta que obviamente Jezabel no se había arrepentido, hermano. O sea, tanto que hizo y sufrió Elías, y no tuvo el fruto que él esperaba obtener. ¿Cuál era el fruto? Que se arrepintiera el pueblo de Israel, que se arrepintiera la cabeza Acab y Jezabel, hermano. Y es obvio que cuando Jezabel manda a su mensajero para amenazar a Elías, Elías se dio cuenta que en Jezabel y en Acab no hubo arrepentimiento. Todo, tanto trabajar, batallar y sufrir, para nada, porque no iban a quitar los falsos dioses que tenían ahí. ¿Sí me entienden? ¿Sí me explico con esto? Eso fue lo que a Elías vino a golpearlo. Y no hay nada más frustrante, hermano, que invertir tu vida en algo que Dios te ha puesto a hacer, en algo que Dios te ha llamado a servirle, o simplemente en guardarte para Él, obedecerle a Él, serle fiel a Él, apartarte de las cosas malas, ¿sí? Y que no obtengas lo que tú crees o esperas que debes de obtener. Porque Elías se deprimió porque él pensó, él estaba seguro de que Acab y Jezabel se iban a arrepentir, iban a hacer que otra vez que derrumbaran todos los altares y los dioses falsos y que levantaran altar a Jehová. Pero no sucedió así, hermano. Elías cayó en una crisis de fe que lo sumergió en una profunda desesperanza. Perdió su esperanza. Y perdió la esperanza en Dios, hermano. ¡Qué fuerte! ¿Por qué cree que no buscó a Dios cuando esta Jezabel lo amenazó? ¿Porque se le olvidó? No. Elías ya no tenía esperanza en Dios. Creía en Él, pero le afectó tanto que entró en una crisis de fe. ¿Qué es una crisis de fe? Dejar de creer a Dios parcialmente. Estoy en una crisis, ¿le creo o no le creo? A ratos le creo y a ratos no le creo. Hay una batalla, hay una crisis en mi fe. Por eso Elías no habló con Dios inmediatamente. ¿Qué dijo él? Yo voy a hacer lo que yo creo que debo de hacer. Y no habló con Dios, sino que se fue. Miren el amor de Dios tan grande que tiene para con nosotros, que aún haciendo su berrinche, Elías, aún sintiéndose molesto,
decepcionado por no obtener lo que él pensaba que iba a obtener, ¿sí? Y aún sintiendo, yo creo, considero, esto yo lo digo, no lo dice la Biblia, lo digo yo me hubiera sentido como que Dios no hizo su parte, como que Dios hizo todo y tú hiciste esto y te faltó un poquito, te faltó convencer a esto, o de perdido matarlos para que no nos estorben, Señor. Pero Elías, hermanos, fue tan afectado, ¿sí? Pero aún Dios en su misericordia comprendía el sentimiento de fracaso que Elías estaba viviendo. Sentimiento de fracaso por haber obedecido a Dios. Todo esto venía porque Elías no obtuvo lo que él esperaba. Después de esto, hemos visto que Elías caminó los 40 días hasta llegar al monte de Dios. No sé si, ya estudiando más la palabra y viendo otras cosas, no, la Biblia no dice específicamente que Elías salió rumbo al monte de Dios, dice que llegó. Yo no sé si Elías nomás andaba deambulando por el desierto y Dios hizo que llegara, ¿sí? O si después de andar ahí deambulando 40 días, llegó un momento en el que de tanto pensar dijo, pues ¿para qué me hago? No tengo a otro. Yo no lo sé, lo digo yo, no lo dice la Biblia. Pero es muy probable, hermano, si usted lo analiza. Y como muchas veces nos ha pasado a nosotros, o por lo menos a mí, después de andar ahí, mira, 40 días, en una crisis de fe, en una tristeza, en una depresión, en una situación que me provoca tristeza, desesperanza, me doy cuenta y digo, pues no tengo realmente a nadie más. ¿A dónde más puedo ir? Más que a Dios. Yo no sé si a Elías le pasaría esto, A fin de cuentas, él llega al monte de Dios, ¿sí? Y él hace algo muy peculiar que vas a recordar, o eso espero. Y cuando él llega, va y se mete en una cueva. Y estando ahí, suceden varias cosas. Él se metió en una cueva físicamente se metió en una cueva porque emocionalmente estaba en una cueva, hermanos, estaba encuevado. Así nos sentimos cuando viene la desesperanza y la decepción a nuestras vidas. Tanto batallar, tanto orar, tanto hacer, tanto esperar, tanto ir a visitar, tanto enseñar, y luego para que a fin de cuentas rechacen a Dios. Hermano, verá cómo pega eso. Verá cómo agüita, ¿sí? Y yo sé que algunos lo han sentido, que has estado hablándole, has estado enseñando a alguien, ahí estás, y luego de repente ya se apartó de Dios y sigue allá. Todo lo que hiciste y para nada. Estando ahí en la cueva, ¿sí? La palabra de Dios nos enseña que sucedieron unos eventos muy importantes, ¿sí? Eventos que Elías estaba dentro de la cueva y comenzaron a suceder afuera. De esos eventos, 3 eventos fueron espectaculares. Dice la palabra ahí mismo en el capítulo 19, ¿sí? Que vino un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas. Imagínense lo tremendo de esto. Espectacular esto, ¿sí? Después, tras el viento vino un terremoto. Adentro de una cueva no me gustaría estar en un terremoto. Pero Elías estaba tan depre que ahí se quedó adentro de la cueva.
Después del terremoto, ¿qué vino? Fuego. Tremendo. El fuego de Dios, sí, no me lo quiero imaginar. He visto incendios impresionantes, ¿sí? Pero el fuego que Dios mande, no quiero saber, hacer algo fuera de lo imaginable. Pero ninguno de esos tres, hermanos, dice la palabra que estaba la presencia de Dios. Y Elías, que era un siervo de Dios, se dio cuenta que no estaba Dios ahí. Hasta que de repente escuchó ese silbido, ese murmullo delicado. Y fue cuando Elías se inclina, se postra, tapa su rostro. ¿Por qué? Porque se da cuenta que Dios estaba ahí. ¿Sabe qué necesitaba Elías en su vida? Elías no necesitaba más demostraciones poderosas y escandalosas de Dios. Elías necesitaba lo único que usted y yo necesitamos cuando estamos viviendo un momento de crisis de fe, de depresión, de desesperanza, hermano. Un momento donde hay a veces hasta enojo en nuestra vida y no sabemos ni por qué. En esos momentos en los que nos damos cuenta de que todo lo que hemos hecho para Dios, de que todo lo que hemos invertido en nuestra familia, en nuestros amigos, no ha servido para nada y que nos sentimos profundamente tristes. Elías, hasta que vio esa parte, hasta que sintió la presencia de Dios, se dio cuenta que era lo que necesitaba: un silbido, un murmullo apacible, en el cual se manifestaba la paz de Dios, hermano. ¿Sabe qué es lo que provoca la presencia de Dios en la vida del hombre? Paz. Alguien que no tiene a Cristo en su corazón, que no venga a decirme a mí que vive en paz. Porque si nosotros que tenemos la presencia de Dios, del Espíritu Santo en nuestra vida, hay momentos en que la paz no la sentimos como quisiéramos, en que las situaciones vienen y nos golpean, en que nos sentimos en medio de una tormenta que parece que ahora sí va a acabar con nosotros. Tú y yo debemos de buscar ese silbo apacible que es la presencia de Dios. Eso es lo que Él necesitaba y eso es lo que tú y yo necesitamos, hermanos. Elías tenía que aprender algo y que usted y yo también tenemos que aprender. Dios, hermano, trabaja mucho más a través de su palabra, de la Biblia, de su palabra, que de las cosas sobrenaturales que puedan suceder en nuestra vida. Y hay mucha gente que nomás está buscando las cosas emocionantes en Dios. Y hay cristianos que fundamentan su caminar en Cristo en base a las cosas emocionales. Y cuando Dios deja de hacer cosas emocionantes, esa gente siente que ya no está Dios en su vida. Y Dios, hermano, no hace las cosas emocionantes ni espectaculares para el crecimiento espiritual de nosotros. Para que tú y yo crezcamos, nos desarrollemos, nos plantemos bien. Los cimientos que Él pone, hermano, en nuestra vida, o que debe de haber, son la palabra de Dios. En su palabra, hermanos, ahí es donde debemos de poner atención, hermanos, porque es donde vamos a encontrarlo a Él. Ya que Elías estaba ahí postrado, cuando ese silbo apacible, ¿sí?, Dios le dice, le vuelve a hacer por segunda vez una pregunta. Y le dice: ¿por qué estás aquí? Pregunta que ya le había hecho cuando estaba en la cueva. Y parafraseado, Elías le dice por segunda vez lo mismo a Dios: es que sentí un celo fuerte. Me dio coraje en mi alma de ver que no se arrepintieran, Señor.
y soy el único que queda, porque a todos los demás profetas los han matado. Soy el único. ¿Sabe que Elías se sentía así como que la cuca en medio del desierto, casi literalmente? Elías pensaba que era el único, y por eso se sentía tan frustrado, y por eso se sentía tan enojado, hermano. Y después del siervo apacible, Dios le vuelve a hacer la pregunta, y Elías le vuelve a contestar de la misma manera. Elías estaba, no sé si enojado, deprimido ya en ese momento, ya no sé cómo estaba, ¿sí? Pero le vuelve a dar la misma respuesta, y Dios le dice: no, tú no eres el único, yo he guardado 7,000 profetas, 7,000 que no han doblado su rodilla ante esos dioses. Yo creo que Elías haber dicho: yo no soy el único. ¿Sí? A veces, hermanos, sentimos toda la carga de las cosas encima de nosotros, pero déjame decirte algo: no eres el único. No somos indispensables tampoco en Dios para que Él cumpla sus propósitos. Y si eso te lleva, mira, para que caigamos duro, ¿sí? Para que alguien tenga una caída fuerte, es porque ¿dónde tiene que estar antes de la caída? Arriba. Y entre más arriba, es más dura la caída, hermano. No es lo mismo caerte de aquí que caerte del techo. Y a veces nosotros cometemos el error que cometió Elías. Nuestras perspectivas y lo que nosotros pensamos que deben de suceder en nuestra vida o que merecemos que sucedan son demasiado elevadas, hermano. Y esto pasó con Elías. ¿Cuál era la responsabilidad de Elías delante de Dios? Y es la misma responsabilidad tuya y mía delante de Dios. Que se convirtiera el pueblo de Israel. Que Acab y Jezabel dijeran: oh sí, Elías, tu Dios es el único Dios. Oh sí, ya voy a mandar destruir todo y a oficializar a Jehová como el único Dios. Eso era. ¿Cuál era la responsabilidad de Elías? Una sola: obedecer a Dios. Nada más. Pasara lo que pasara, ¿era bronca de Elías? No. ¿Era problema de quién? Del pueblo de Israel, de Acab y de Jezabel y todos los demás. ¿Cuál tenía que ser el gozo de Elías? Haber obedecido a Dios, hermano. Pero ¿cuál era realmente lo que estaba buscando Elías para gozarse? Ver que Acab y Jezabel se arrepintieran, y puso su gozo en algo que no tenía que verlo puesto. Nuestro gozo, hermano, debe estar puesto en Dios, no en lo que tú y yo esperamos o quisiéramos que sucediera. Aún y estoy hablando de las cosas de Dios, que voy y predico, que voy y enseño, que voy y visito, que tengo un año compartiéndole a la compañera, al compañero de trabajo, a mis papás, a mis hijos, a mis hermanos. No te canses de hacerlo. Pero es que no, lo que yo estoy esperando es que ellos se conviertan, lo que yo estoy esperando es que Dios haga algo. Es lo mismo que estaba esperando Elías, y Dios lo hizo, pero Dios hizo lo que él quería, no lo que Elías quería. ¿Sí? Y cuando tú y yo estamos poniendo nuestra esperanza en el resultado que tú y yo pensamos que debe de suceder, ya, hermanos, estamos expuestos a vivir una crisis de fe, porque no siempre va a pasar eso, hermano. Nuestro gozo debe de estar en obedecer a Dios. Nuestro gozo debe de ser: fui y le prediqué, ¿y se arrepintió? No. ¿Y por qué estás tan contento? Porque fui y le prediqué, pero no se arrepintió. No, pero es que Dios me dijo que fuera y le predicara, y fui y lo hice.
Cumplí con lo que Dios me dijo. Yo ya hice delante de mi Padre lo que Él me ordenó hacer. Pero si no se arrepintió, ¿cómo vienes tan contento? Porque estoy poniendo mis ojos en el Padre y no en las personas. Fui y oré por el enfermo que Dios me dijo que fuera a orar. ¿Sanó? Sí. Ay, con razón estás tan contento. No, no estoy contento porque sanó. Bueno, sí me da gusto, o sea, qué bueno que sanó. Mi gozo es que fui a orar por él. ¿Sanó? No, se murió 2 horas después. ¿Y por qué vienes tan contento? Porque fui a orar por él. Pero se murió. Pues sí. Pero yo oré por él. Le compartí de la palabra de Dios. ¿La aceptó? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Eso queda en segundo lugar, mi hermano. ¿Sí me está entendiendo? ¿Me estoy explicando? Nuestro gozo, nuestro objetivo no son ni deben de ser los resultados que nosotros pensamos que deben de suceder cuando obedecemos a Dios. Nuestro gozo, el centro de nuestra vida, debe de ser la obediencia a nuestro Padre eterno. Pase lo que pase. Cuando partimos con el Señor, o que el Señor Jesucristo venga por nosotros, si Dios nos permite estar vivos, a aquellos que le obedecieron, ¿qué palabras van a recibir del Señor Jesús? Bien, buen siervo y fiel, porque recibiste lo que querías. ¿No, verdad? Bien, buen siervo y fiel, porque obtuviste lo que esperabas y lo que tú dijiste que iba a suceder. ¿No? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel. No está hablando si en eso que fue fiel, no habla de los resultados. Está hablando de qué? De la obediencia, hermano. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra, pásale, mijito, porque fuiste obediente. Los resultados no tienen nada que ver, hermano. Eso déjaselo a Dios. ¿Sabes quién redarguye y quién habla al corazón del hombre? Aún hasta de los pecadores, dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Recuerdo que me platicaba mi suegra que hace ya mucho tiempo Dios la guiaba a ella y a un par de hermanas a que fueran a predicarle a una bruja. A una bruja de a de veras, ¿sí? Esta bruja se metía en los animales, ¿sí? Porque es algo que pueden hacer los brujos. Y bueno, es muy larga la historia, la voy a resumir por cuestiones de tiempo. Y fueron estas hermanas a predicarle a la bruja. La bruja ya estaba muriendo. Y fueron y le hablaron y le dijeron y todo. Y la bruja les dijo: no. Pero mira que estás ya muriendo, arrepiéntete. Tú sabes que Satanás, o sea, tú sabes de lo que te estamos hablando, no te estamos diciendo nada nuevo. O sea, tú entregaste tu vida a Satanás. Arrepiéntete, ¿sí? Y entrégale tu vida a Cristo. Y ella dijo: yo entiendo que Dios es Dios, yo entiendo lo del Señor Jesucristo, yo entiendo lo de entregar la vida a Él, lo de que todo lo entiendo, lo del Evangelio. No estoy ajena, los brujos no están ajenos al Evangelio, ni a nosotros, ni al poder de Dios. Ellos están conscientes, ¿sí? Pero ella dijo: no quiero. Yo he servido a Satanás y sé que me voy a morir.
y me quiero ir con mi señor Satanás. Con todo entendimiento. ¿Sí? Entonces, las hermanas salieron frustradas de ahí, bien agüitadas. Y llegaron y se pusieron a orar. Padre, pues si tú sabías que esta mujer no quiere nada contigo, ¿para qué? ¿Para qué nos mandas si ya sabes? Si tú ya sabes, tú que conoces el futuro, sabías que ella no iba a querer nada contigo. ¿Qué caso tenía que nos mandaras a predicarle tu evangelio? A decirle que se arrepintiera de sus pecados y te entregara su vida. Y Dios les contesta y les dice: las mandé porque efectivamente ella ya va a ser llamada a cuentas. Y yo no iba a permitir que me dijera que nadie le predicó acerca del arrepentimiento. Para que no haya ninguna excusa para poder enviarla al fuego eterno. ¡Qué tremenda misión! Fueron a predicarle para condenación, hermanos. No para condenación porque ellas quisieran que fuera condenada, sino para que pudiera ser condenada justamente y ser enviada al infierno. Qué raro, ¿verdad? Esta misión. Tú y yo, hermanos, no tenemos por qué afectarnos por las consecuencias de las cosas que hacemos para Dios. Si son buenas, gloria a Dios, pero no te goces en aquello, que tu gozo sea el haber obedecido y el estar obedeciendo a Dios. Porque de otra manera, te voy a decir algo que se vive en el ministerio. Y cuando digo ministerio no es nada más de, ay, qué pastor, no. Que se vive cuando sirves a Dios, cuando amas a Dios, cuando eres cristiano. Si pones tu mirada en las consecuencias o en las reacciones o en la cosecha que tú esperas recibir por hacer lo que Dios te ha puesto a hacer, si tú pones tu corazón ahí, vas a terminar frustrado, amargado, ¿sí?, desilusionado de la gente y hasta de Dios. Recuerda esto que te estoy diciendo. Pon tu mirada, pongamos nuestra mirada en Cristo. Predica la palabra de Dios, sirve a Dios en aquello que el Señor te ha llamado a servirle. Obedécele cuando te mande a hacer cosas. Lo que suceda después de eso, hermano, ok, pues lo vas a ver, te vas a dar cuenta. Elías se dio cuenta. Pero nuestro gozo debe ser obedecer a Dios. Que tu gozo sea la obediencia al Padre eterno. No es en las victorias que nosotros consideramos victorias donde descubrimos quién es Dios. ¿Sabes dónde es donde descubrimos quién es Dios? En el desierto. Ahí en la soledad. Yo no sé cuántos de los que están aquí, de los que estamos aquí, tal vez nos sintamos en un desierto en nuestra vida, hermano. Sintiendo que todo lo que has hecho no ha servido de nada. Al contrario, ahora hasta te sientes peor. Porque ya ni siquiera vives ni sientes el gozo de Dios. Es más, ya ni sientes la presencia de Dios, quién sabe de hace cuántas semanas, meses o años. Ya hasta nos hacemos religiosos, solamente pues voy a la iglesia y ahí estoy, ahí canto, pero ya no sientes nada, hermano. ¿Sabes qué? Estás en una crisis de fe. Para conocer a Dios, muchas de las ocasiones tenemos que estar en la soledad. Y la soledad, hay una soledad que es voluntaria, donde uno se aparta, como el Señor Jesucristo, ¿verdad? Se iba allá al Getsemaní a orar.
Pero hay otra soledad donde Dios, hermano, donde Dios nos quita a toda la gente que nos hace sentir bien de nuestro alrededor. Y Dios lo permite para que estemos en el desierto, hermano. A veces vamos al desierto como Elías, voluntariamente, sin la guianza de Dios. Pero otras veces, hermanos, vamos porque Dios así lo permite. Dios pudo haberle estorbado a Elías para que no saliera al desierto. Dios le hablaba, pero no le estorbó. Dios permitió que se fuera al desierto. Y allá en el desierto, hermano, allá conoció verdaderamente cosas que no había descubierto de Dios, que no había vivido con Él. En este día Dios quiere que tú vivas cosas distintas de las que has vivido hasta el día de hoy. Yo no sé si has vivido pérdidas emocionales, si estás en una crisis de fe, si estás en el desierto ahorita. No sé cómo estés, pero quiero decirte esto: Dios está con un silbo apacible de su presencia en este lugar. ¿Y sabes qué? Él quiere hablarte hoy. Él quiere fortalecerte en este día. Si hoy has entendido que realmente el gozo de nosotros debe ser la obediencia a Él y no los resultados de lo que hagamos para Él, hoy puedes venir a descansar y quitarte ese bulto de culpabilidad, de tristeza, de desánimo que traes cargando desde hace mucho. Yo te invito a que cerremos nuestros ojos. ¿Sí? Y Elías hizo algo. Él dobló sus rodillas y cubrió su rostro, dice la palabra, delante de esa presencia de Dios. Y ahí donde estás, con tus ojos cerrados, habla con Él. Si alguien necesita oración, puede venir aquí al altar. El altar está abierto. Si alguien necesita fortaleza, el altar está abierto. Sea lo que necesites. O si solamente quieres venir y decir: Señor, aquí está mi vida, Dios. Hoy, hermano, permite que la presencia de Dios reconforte tu alma, acaricie tu alma. Porque así como mandó a aquel ángel para alimentar a Elías mientras estaba pasando esos tiempos difíciles, durante estos tiempos difíciles, yo no te voy a decir que hoy se van a terminar, pero sí te puedo decir que el ángel de Jehová, que es el Señor Jesucristo, está aquí para alimentarte. ¿Para qué? Para que puedas seguir descansando en su presencia, pero también para que puedas seguir adelante, hermano, hasta llegar a la presencia de Dios. El altar está abierto. Padre, en este día, Señor, yo reconozco que te necesito. Yo reconozco, Señor, que mi fe ha sido debilitada. Reconozco, Señor, que sin consultarte tal vez me he ido al desierto, que me han afectado cosas, porque yo esperaba esto, porque yo esperaba aquello, porque yo creo que deben de ser así, porque yo creo que debe de ser así. Y resulta que a pesar de tanto esfuerzo no he visto, Señor, lo que yo esperaba. Y mi alma, Señor, está cansada. Me siento desanimado, desanimada. Me siento frustrado, Señor. Y siento que no puedo más. Hasta he pensado y deseado que sería mejor morirme, no estar aquí. Tú sabes, Señor, y conoces el corazón, Señor. Y yo sé que aquí hay un corazón, Padre,
que está viviendo, Señor. Hay corazones que están viviendo cosas muy íntimas en lo secreto, que nadie más sabe, que nadie más se ha dado cuenta, pero que tú sí has escuchado, Señor. Hoy te pido, Dios, que esos corazones sean ministrados y acariciados por tu presencia. Te necesitamos, Señor, en este día. Sin ti no podemos seguir más. Sin ti, Señor, vamos a seguir en el desierto. Necesitamos llegar a tu monte. Y ahí en tu monte, Señor, recibir tus instrucciones y recibir, Señor, la manifestación de tu paz en nuestra vida. Yo te pido que bendigas a tu iglesia. Bendice, Señor, en este día a tu iglesia. Ayúdanos a cada uno, Señor, de los que estamos aquí, de los que están tal vez ahí en su casa escuchando, Señor, este mensaje. Tú estás ahí, Señor, en cada uno. Tú estás ahí. Tu presencia, Señor, abraza y bendice, Señor, a cada hijo tuyo, a cada hija tuya, Padre eterno. Y te damos gracias y te damos el honor, porque no nos has dejado. Aunque lo hayamos pensado, aunque lo hayamos sentido, aunque nuestra mente diga que no estás, tú ahí estás. Y tú sostendrás y sacarás con bien, como lo hiciste a Elías, a tus siervos, Señor, a cada hijo y a cada hija tuya, Padre. Ahí en lo secreto, lo que está hablando cada uno, Señor, tú estás escuchando. Y estás tomando en cuenta, Señor, cada palabra que te están diciendo. Ayúdanos a salir. Si estamos en medio del desierto, ayúdanos a salir pronto. Si estamos en una crisis de fe, en una desesperanza, en depresión, ayúdanos a salir pronto, Padre eterno, porque solo tú nos puedes rescatar del medio de eso. Y te damos gracias, Señor, porque a pesar de todas las cosas, tú te sigues acordando de nosotros y podemos ver tus detalles. Podemos ver que tu mano ahí está, como ese detalle de mandar a ese ángel a llevarle esa comida, a preparar esa fogata y esa comida. Detalle tan hermoso, tan precioso tuyo, Señor. Gracias, Señor, porque tú no has cambiado, Dios. A ti damos la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Gloria al Señor.